Usted y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. De hecho, es la relación más larga que ha existido entre un presidente de nuestro país y un presidente del suyo, lo cual es un honor. Hemos tenido una relación fantástica, nos hemos llevado muy bien y cuando han surgido dificultades, siempre las hemos resuelto. Es un honor ser su amigo, estoy convencido de que la relación entre China y Estados Unidos será mejor que nunca. Muchas gracias. Cálida declaración de amistad de Donald Trump a Xi Jinping en el primer día de esta esperada visita a China. Los comunicados de ambos países luego de la reunión difieren. China menciona a Taiwán, la Casa Blanca no, pero hace hincapié en los compromisos comerciales y las coincidencias sobre el estrecho de Hormuz, que deben permanecer, dicen, abierto. Trump fue recibido ayer con toda la pompa en Pekín. Y hoy, antes de la reunión a puerta cerrada, Xi Jinping aseguró que la estabilidad de las relaciones entre Estados Unidos y China es algo bueno para el mundo. El mandatario chino apeló a sus lemas bandera, como la prosperidad común o las transformaciones no vistas en un siglo, y se hizo la pregunta, además, que se hace todo el mundo: ¿podrán ambas potencias evitar el rumbo de colisión? Estimado presidente Trump, es un gran placer reunirme con usted aquí en Pekín. Esta es su primera visita a China en 9 años. Nuestra reunión de hoy está atrayendo la atención del mundo entero. En la actualidad, la transformación que no se ha visto en un siglo se está acelerando en todo el mundo y el panorama internacional es fluido y turbulento. El mundo ha llegado de nuevo a una encrucijada. ¿Podrán China y Estados Unidos superar la llamada trampa de Tucídides y crear un nuevo paradigma de relaciones entre grandes potencias? Y Xi Jinping dijo además que el gran rejuvenecimiento chino, otro término bandera, es compatible con hacer Estados Unidos grande otra vez. ¿Son compatibles entonces el pensamiento de Xi Jinping y el movimiento MAGA? Lo veremos hoy. Bienvenidos a DW Actualidad en Análisis, y hablamos de la cumbre de superpotencias, las expectativas, los resultados, con Félix Valdivieso, que es director del Observatorio de China de la IE University de Madrid, pero que hoy está en Pekín, y quien está así en Madrid es Parsifal de Sola, director ejecutivo de la Fundación Andrés Bello, el Centro de Investigación Chino-Latinoamericano. Félix, vamos a empezar con vos, es el primer día. Sobre lo dicho y oído luego de esta primera reunión, ¿qué podemos destacar? Bueno, yo lo que primero destacaría, y es una noticia que acaba de entrar hace poco, es la reinvitación por parte de la administración americana de invitar al presidente Xi el 24 de septiembre a los Estados Unidos. Si has estado en un sitio y te invitan de vuelta, quiere decir que el tono, que suele ser lo más importante, es el bueno, y lo dejaría ahí para empezar. Nos cuenta Félix Valdivieso, que escribía la crónica ayer para El Comercio, un americano en Pekín, contándonos el contexto también en un artículo muy interesante. Vamos a seguir con Parsifal de Sola. En la previa del encuentro leí un artículo del New York Times donde se hablaba de mucha desconfianza estratégica y mucho simbolismo, pero bajo en ambición. Y nosotros también acá en los titulares tratamos siempre un poquito de exagerar la cumbre histórica, cumbre decisiva, cumbre de alto voltaje, pero cuando leemos las expectativas son en realidad modestas. ¿Cómo lo evaluás vos, Parsifal? Sí, yo no coincido con los titulares. Sin duda, esto es una cumbre que no busca normalizar, no busca pasar la página. Aquí el centro, como bien lo demuestra, ambas ponencias, tanto la de Xi Jinping como la de Donald Trump, es una de manejo de riesgo. Eso está en el centro de la mesa, lo vemos en los temas. Para el caso de China, claramente la situación en Taiwán, las tensiones a través del estrecho, y por el lado estadounidense, la guerra en Medio Oriente, el tema de tecnología y las tensiones comerciales.
Y Félix, hablábamos de estas Sí. expectativas modestas, en cierto sentido, sobre los resultados. Los temas, vamos a enfocarnos en esta primera parte en la economía. Ya los conocemos, la restricción a la exportación de tierras raras, aranceles, apertura de mercados para China, los temas son conocidos. ¿Cuál pensás que es el espacio para grandes acuerdos o coincidís que se va a tratar de tal vez una prolongación de lo acordado en esta llamada tregua de Busan, es decir, el encuentro al margen entre Xi Jinping y Trump el año pasado en esta cumbre de estados asiáticos y del Pacífico? Bueno, voy a contestar a tu pregunta, pero quisiera entrar primero en lo que comenta Parsifal de Sola y que dice que está en desacuerdo con los titulares. Yo también podría decir que estoy en desacuerdo con los titulares y también diría que quizás estén en desacuerdo ellos mismos, Trump con sus titulares y el presidente Xi con los suyos. Lo que pasa es que parece ser que nadie se puede salir del guión porque hay una especie de chaqueta de fuerza sobre los dos países que no los deja maniobrar con toda, digamos, entre comillas, la libertad que ellos quieren para hacer lo que ellos quieren. De manera que es un forcejeo, como una especie de lucha de dos gigantes, donde los movimientos a favor y en contra son mínimos por esa chaqueta de fuerza de la que hablaba. No sé si eso contesta un poco a lo que decía Andrés, a su desacuerdo, y en cuanto a lo que tú dices, perdón, lo que decía Parsifal de Sola, y en cuanto a lo que tú dices, Andrés, ¿quieres que entremos en la parte económica? ¿Es eso? Sí, señor. ¿Qué espacio Bueno, habría pues, para grandes acuerdos, además de prolongar este status quo a partir de la llamada tregua de Busan? bueno, yo lo que creo es que económicamente en algunas cosas o en varias, los dos están de acuerdo. Yo creo que a ninguno de los dos les interesa la guerra de tarifas, de impuestos, y que para moverse de ahí tampoco se quieren bajar, como se dice, bajar del burro, y lo tienen que hacer muy pausadamente. Has mencionado lo de Taiwán. En los comunicados del el gobierno chino se menciona Taiwán, no en los del gobierno americano. Evidentemente ahí está la patata caliente y otra vez la chaqueta de fuerza vuelve a operar. El statu quo imperante creo que es muy difícil de romper. China fuerza para que Estados Unidos cambie el lenguaje hacia Taiwán, pero Estados Unidos le cuesta mucho desdecirse de lo que ya había. Veremos si mañana ocurre algo diferente. Y vamos específicamente a un tema económico con Parsifal, retomando esto que nos contaba Félix sobre esta chaqueta de fuerza y lo que también veía en algunos artículos, como que hay una cierta máscara o cierta fachada de cordialidad, de calidez entre ambos, pero detrás de eso sigue habiendo desconfianza y confrontación entre las potencias, tal vez no entre los líderes. Una de estas contradicciones, por ejemplo, hoy leemos que China ofrece abrir las puertas a empresas de Estados Unidos. Pero esto ocurre, Parsifal, en tiempos en que hay creciente control político de la economía en China y presiones sobre las empresas privadas también, por ejemplo, para no cumplir con sanciones impuestas por otros países. ¿Cómo se reconcilian ambas posturas? Yo creo que lo más importante en materia económica es ver la delegación que acompaña a Donald Trump. Estamos hablando de un tren de directivos: Tesla, Apple, Nvidia, Qualcomm, Micron, Citigroup, BlackRock, Goldman Sachs. La lista es larguísima. Esto es, yo diría, lo más llamativo de la cumbre y las cartas que trae Donald Trump a la mesa. Viene precisamente con los directivos de las compañías de tecnología más importantes del planeta. Esto también es una señal de fuerza de parte de los estadounidenses, como así hay competencia en materia tecnológica entre los dos países, pero aquí traigo conmigo esta delegación de compañías. Fuera de los temas inamovibles para ambas partes, claramente Taiwán para China
En el caso estadounidense, el tema de, bueno, vienen con la intención de hablar acerca de la guerra en Irán, el estrecho de Hormuz. O sea, fuera de esos temas que francamente no veo mucho espacio para negociación, en materia de comercio, especialmente en temas de tecnología, donde probablemente veamos algunos avances. La misma pregunta, En ese señor. sentido, Sí, adelante. en ese sentido, añadiendo a lo que decía De Sola, yo he preguntado aquí en China a locales que qué esperaban o si sabían que estaba el presidente americano. Algunos, la verdad es que no lo sabían. Y los más, digamos, enterados, lo que decían es que, bueno, lo que esperan es buenas noticias, porque otra cosa no se puede oír, ¿no? Entiéndanme bien. Y lo que pasa del lado americano es un poco lo mismo. El presidente Trump es un especialista en dar buenas noticias. Y volvemos a estar, y en esto conecto con lo que estaba diciendo De Sola, que el margen de maniobra para salirse del guión de las noticias positivas es muy pequeño, a pesar de que las rencillas, guerras comerciales y conflictos bélicos sean muy grandes. Hay una especie de cobertura lingüística que parapeta todo lo que está ocurriendo por debajo, pero yo creo que eso no es dispositivo, no es negativo. Y la pregunta, sí, para Parsifal, en lo que tiene que ver con la disputa comercial, Estados Unidos hace hincapié en la limitación de exportación de chips avanzados hacia China. China está apretando en este momento con la cuestión de exportación de tierras raras, aunque las restricciones no son tan limitadas como al principio se había dicho. ¿Quién cree que ahí tiene más espaldas, más herramientas para ejercer presión? Porque, por ejemplo, China también puede avanzar tecnológicamente hasta no ser tan dependiente de esa tecnología avanzada que viene de Estados Unidos. ¿Cómo ve esas posiciones relativas, Parsifal? Sí, bueno, hay que echar un poco para atrás y dar contexto. La política exterior estadounidense en materia comercial con China ha sido francamente medio esquizofrénica en los últimos 2 años. Comienzan con una guerra comercial, impuestos y aranceles altísimos, después hablan de llegar a un acuerdo. El lobby de las compañías de tecnología debe estar haciendo mucha fuerza en Washington, razón por la cual están todos presentes ahí, porque precisamente están entrelazados y dependen de la economía china. Esto es algo que el gobierno chino claramente está consciente de ello, y eso es un factor a favor en el momento de la negociación. Me gustó esa frase del profesor Valdivieso, de que Trump es especialista en dar buenas noticias. Entonces, probablemente ahí veamos algún avance en minimizar tensiones, eliminación o disminución de aranceles, y algunos, como diría Trump, unos great deals, unos grandes acuerdos en quizás incrementar o minimizar los controles de tecnología, exportación de tecnología estadounidense a China, y que obviamente sería bienvenida por Beijing. De manera, insisto con esto, con Parsifal, podemos esperar que se siga administrando la relación sin grandes acuerdos que de aquí para adelante vayan dando un marco a la relación sin que tengan que efectuarse periódicamente este tipo de cumbres para prolongar acuerdos o para prolongar treguas. Francamente no lo veo. O sea, sin duda saldrá algún comunicado con buenas noticias, porque le conviene a parte y parte. O sea, también le hablan a su público doméstico. Esto, o sea, francamente, pique y se extiende. Esto no va a ser resuelto y por una cumbre, y lo mencioné a un principio. Esto es para minimizar riesgos y conseguir algunos espacios de maniobra de lado y lado. Aquí no vamos a llegar a un reseteo
de la relación sino-estadounidense. Y Félix lo mencionaba al principio y ahora lo vamos a retomar, salimos de la economía y es el tema Taiwán, mucho más importante que otro tema geopolítico que hoy se tocó, que es el tema de Irán. Taiwán, con respecto a eso, decíamos que el comunicado chino o la agencia china que reflejó la reunión decía que si Taiwán se aborda adecuadamente, las relaciones gozarán de estabilidad y si no, hay riesgo de choques y conflictos que van a poner en jaque el vínculo, es decir, rumbo de colisión entre ambos países. La pregunta para Félix: Trump nos ha sorprendido con algún cambio de políticas, algún cambio de hábitos, de medidas, por ejemplo, en su relación con los aliados europeos o con la OTAN. ¿Podemos esperar un cambio sobre Taiwán o en este tema la política de Estados Unidos es inamovible? A ver, aquí el tema es delicadísimo y más hablando desde China. Pero me fijaría en los gestos. Entonces, lo primero es que una de las cosas que ha resaltado el presidente Xi es que hay una línea roja, que es el tema de Taiwán. Que si se trata bien, él ha dicho, nos entenderemos bien. Y que si se trata mal, nos entenderemos mal. Que es por decir, como el perro que saca los dientes, para dejar claro que hay una determinada fuerza que se puede aplicar. Por la parte americana, es muy curioso que dentro de esa delegación que mencionaba Parzival están evidentemente las grandes estrellas económicas, pero además está el secretario de Defensa americano, Brian Hesketh, que no suele viajar nunca tradicionalmente en este tipo de viajes como secretario de Defensa, que es otra manera de mostrar los dientes. Oye, me traigo a mi experto en temas de defensa. Por lo cual quiere decirse que están los dos haciendo, en términos pugilísticos, haciendo guantes, pero yo creo que sin querer pegar. Y cada uno, por supuesto, atendiendo a sus audiencias respectivas. No solo Trump por las elecciones que tiene en noviembre, sino también tiene una audiencia interna que es menos clara, pero que existe por la parte del gobierno chino. Y traslado la pregunta también a Parzival. El tema Taiwán es una posición, también la ve, inamovible de Estados Unidos. ¿Se puede esperar algún tipo de cambio, por lo menos en la retórica? En la retórica sí veo que puede haber una matización, disminución del tono. En la práctica ya eso es otra cosa. Y debo recalcar que el tema de Taiwán no es una cosa de Xi Jinping. Esto es un tema inamovible desde 1949. Si hay algo donde China ha sido estática y contundente en el tiempo, ha sido en su soberanía, o tratar de ejercer su soberanía sobre Taiwán. Entonces, el margen de maniobra no existe ni siquiera en lo retórico por la parte de China. Sin embargo, en el caso estadounidense, y de nuevo hemos visto que el presidente Donald Trump o su presidencia se ha caracterizado por muchos altos y bajos en múltiples temas, y yo no descartaría que ceda en algunos temas de forma retórica frente a Taiwán para conseguir algún acuerdo en materia comercial. Y para Félix, que está... Sí, adelante, por favor. No, decía, algún acuerdo comercial como lo que llaman las 3 Bs, ¿no? Los beans, los beef, ¿no? La carne, y los Boeings, que quiere que China le compre a Estados Unidos 500 aviones Boeing, ¿no? En ese sentido, puede ser que lo que dice Parzival afloje un poco en determinada retórica, para que por otro lado se le compense económicamente, porque nada alegra más al presidente americano que hacer caja. Pero bueno, de todas maneras es muy, muy arriesgado que, desde mi punto de vista, que se desdiga de determinadas políticas con respecto a Taiwán, aunque retóricamente él se pase, porque Trump, si tiene una cosa, es que se pasa retóricamente, aunque luego vuelva al punto de partida. Bien, y
a Félix, que está también ahí en Pekín siguiendo en el lugar de los hechos. Quería preguntarle si cree que esta cumbre, donde ya vimos una primera reunión, ahora está participando el presidente estadounidense de un gran banquete en su honor, si ya pasó lo más importante o tenemos que prestar atención a la continuidad. Mañana todavía va a haber actividad en la agenda oficial. Bueno, ya se sabe, como se dice en los toros, que hasta el rabo todo es toro. Así que mañana todavía queda un té muy británico que tienen que tomar y si no me equivoco, una comida. Y cualquier imprudencia puede ser muy costosa porque los temas son muy delicados. Entonces no me adelantaría a prever nada. Diría que todo debería seguir como está, salvo que ocurra algo muy, muy imprevisto. Espero que no ocurra. Y la última, así para Parsifal de Sol, así en Madrid, ¿qué resultados deberíamos ver de esta cumbre como para que cada uno vuelva victorioso mirando a su propio público? Según lo que tenemos hasta ahora, es aparentemente un mantenimiento del statu quo, más algunas cuestiones que puede ofrecer Donald Trump, como aparentemente contratos comerciales con Boeing y algunas otras cosas que han logrado los tantos empresarios que han ido con él hasta China. ¿Cómo lo evalúa y qué podría, nuevamente la pregunta, qué podría pasar o qué tiene que pasar para que esto se vea como una cumbre positiva para ambos? Por el lado de Donald Trump, sin duda va a enmarcar esto frente a los midterms, las elecciones de medio término que están a finales de este año. Probablemente hablándole al estadounidense de a pie respecto a que cómo los resultados de la cumbre van a afectar el bolsillo de los estadounidenses. Independientemente de lo que suceda, estoy seguro de que esa va a ser la línea que va a manejar. Por el lado chino, obviamente, bueno, es más un tema de legitimidad, es más un tema de mostrar fuerza, es un tema de presentar esta cumbre como una iniciativa china. Entonces, fuera de algo inesperado en términos de acuerdos, probablemente no veamos que ninguno de los mandatarios se salga de sus líneas adecuadas. Al principio de tu intervención mencionabas, bueno, la típica retórica que viene desde Beijing, y aquí esto se va a presentar como un tú a tú, Estados Unidos y China en un mismo plano de discusión entre grandes potencias. La cumbre sigue hasta el viernes, el programa de hoy termina y por eso agradecemos muchísimo a Félix Valdivieso, el director del Observatorio de China de la IE University en Madrid, que está en Pekín, lo reiteramos, y a Parsifal de Sol, el director ejecutivo de la Fundación Andrés Bello, el Centro de Investigación Chino-Latinoamericano. Yo soy Andrés Goldschmidt, el programa es DW Actualidad en Análisis. Nos pueden seguir en todas nuestras redes o también escucharlo como podcast. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.